Buenas tardes, bienvenidos a este repaso de Costa Rica Noticias en este resumen semanal. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en estos 30 minutos de información. Vamos de inmediato con nuestras informaciones. La crisis producto de la pandemia en la región centroamericana provocó la desaceleración del crecimiento del PIB en todos los países durante el segundo semestre del 2020. Además, hubo un aumento en los niveles de pobreza y se estimó la pérdida de 10 millones de empleos durante el año anterior, según el sexto informe del Estado de la Región 2021. El panorama de la región centroamericana y de República Dominicana a raíz de la pandemia tuvo efectos agudos durante el 2020, especialmente en el área económica y en el desarrollo social de los países, según el sexto informe de la región publicado este jueves. En todos los países se desaceleró el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del 2020 en comparación con la situación del mismo periodo en el año 2019. La región registró una severa contracción económica, principalmente en sector de servicios, uno de los más dinámicos de la economía. El impacto fue mayor en hoteles, restaurantes y la actividad vinculada directamente al turismo. La Organización Internacional del Trabajo estimó que en el año 2020 en Centroamérica y República Dominicana desaparecieron alrededor de 10 millones de empleos. La pandemia provocó rápidos retrocesos, lo que se vio facilitado por la debilidad institucional, fiscal y productiva de los países. El 1 de marzo del 2020 se detectó el primer caso del virus en República Dominicana. Ello coincide, como ven en este gráfico, con la caída en el índice mensual de actividad económica en todos los países, excepto en Nicaragua, país en el que ya había un importante estancamiento económico antes de la pandemia. Según el informe, todos los países de la región experimentaron un aumento en los niveles de pobreza el año pasado. La pobreza extrema excedió el 10% de la población en 5 de los países de la región, menos en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entre las principales afectaciones mencionadas por las personas destaca pérdida de empleo, disminución de ingresos, recorte de jornada laboral, no salir del hogar, enfermos de COVID-19, afectación psicológica, disminución de las fuentes de empleo o el cierre de centros educativos. Para efectos de este informe se realizó una encuesta sobre los efectos de la pandemia en esta región, de la cual se obtuvieron los siguientes hallazgos. Como consecuencia de la pandemia, 4 de 10 personas redujeron tiempos de comida en la región. La situación fue más aguda en Panamá, pues la mitad de la población entrevistada señaló haber adoptado esta medida. En otros países como Guatemala, República Dominicana y Honduras, un 45% de la población señalaron haber adoptado esta medida, en contraste con países como Costa Rica y El Salvador, donde apenas una cuarta parte de la población señaló haber disminuido sus tiempos de alimentación. A nivel regional, 6 de cada 10 personas valoran positivamente las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, respecto a las ayudas que recibieron por parte de los gobiernos, menos de la mitad de las personas aseguran que ellas o alguien de su grupo familiar ha recibido algún tipo de ayuda de sus gobiernos. Entre las personas que sí recibieron ayuda destaca alimentos, transferencias en efectivo, bono solidario, servicios de salud u otro tipo de ayuda. El informe concluye que la recuperación para Centroamérica y República Dominicana será lenta y a un mediano plazo, además que dependerá de la reducción en la tasa de contagios por la COVID-19 y el avance del proceso de vacunación. El laboratorio de Inciensa ya detectó 16 casos de la variante Delta en el país y además las muertes asociadas a COVID-19 incrementaron en un 12% durante la última semana. Esta situación preocupa a las autoridades sanitarias que piden a los ciudadanos asistir a vacunarse y reforzar las medidas sanitarias. El Inciensa detectó los primeros 16 casos de la variante Delta en el territorio nacional. De ellos, 7 personas ya se encuentran recuperadas y 9 aún están en proceso de recuperación del virus. Ninguna de las personas ha requerido hospitalización ni ha fallecido. Estas personas señalan que fiebre, tos y cefalea son los síntomas que más han presentado. De estos 16 casos, que como ya indicaba, 12 son costarricenses y 4 son extranjeros,
Un total de 11 casos corresponden a mujeres con edades entre 16 y 64 años. 5 son hombres con edades entre 21 y 34. Los pacientes se identificaron entre la semana epidemiológica, entre la 24, o sea, del 13 al 19 de junio, mes 6, y la semana 27, o sea, la del 4 al 10 de julio. Como ustedes ven, prácticamente ya tenemos incluso de algunas de las muestras donde se detectó esta variante del virus SARS-CoV-2, fue hace un mes. Y así es como se hace vigilancia genómica. En realidad tiene su tiempo. Ahora el doctor va a explicar que esto no es tan fácil como una PCR. De los 16 positivos por Delta, 3 pacientes ya se encontraban vacunados, 2 con Pfizer y 1 con Johnson & Johnson. 3 pacientes de estos 16 se encontraban vacunados. Que esto coincide también con lo que se ha visto en otros países como Israel y Reino Unido, que también sabemos, personas incluso que están vacunadas pueden tener o ser infectados con esta variante. Sin embargo, lo que sí hemos venido diciendo en días anteriores, en semanas anteriores, es que la vacunación sigue disminuyendo importantemente el riesgo de ser hospitalizado por la variante Delta como por las demás variantes que tenemos hasta el momento. En el INCIENSA señalaron que los casos presentaron una amplia distribución geográfica. En Alajuela 5 casos, en San José 5, en Punta Arenas 2, en Heredia 2, en Limón 1, al igual que en Cartago. Respecto al antecedente de viaje de estas personas, tenemos la información de que 3 de ellos viajaron fuera del país, a países como Nicaragua, México y Estados Unidos. Y además tenemos uno de los casos es un turista de origen alemán. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis genómico de estas muestras? Bien, para poder llevar a cabo este análisis genómico se determina, o para saber si estamos frente a la variante Delta, se determinan una serie de mutaciones que son características para esta variante, y eso fue lo que logramos comprobar precisamente en los exámenes que analizamos desde ayer a hoy. Aunado a esta noticia, el ministro de Salud informó con preocupación que las muertes asociadas a COVID-19 incrementaron en un 12%, pasando de 83 decesos hace 2 semanas a 94 la última semana. Pero sí está distribuida, o sea que en este momento incluso el lentecimiento en la desaceleración que tenemos de esta ola pandémica perfectamente puede estar siendo la variante Delta que está provocando incluso que tuviéramos eventualmente un poco más de fallecidos o que no tengamos esa desaceleración que esperábamos con más velocidad en lo que respecta a la ola pandémica. Además, informó que la disminución de los casos entre 2 semanas fue solo del 0.5%. El jerarca además mencionó que en caso de un faltante de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca a nivel nacional, debido a un retraso en los envíos, se tomó la decisión de permitir completar la segunda dosis con la vacuna de Pfizer, según esquema vigente en el país. Precisamente este martes también se informó que los equipos vacunadores de la Caja del Seguro Social registran la aplicación de 2.812.795 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país. Es decir, que 2 de cada 5 personas que forman parte de la población meta a vacunar ya han recibido al menos una dosis de protección contra el SARS-CoV-2. Después de 3 meses, por fin las unidades de cuidados intensivos de la Caja Costarricense de Seguro Social vuelven a tomar un respiro. Según la entidad, las hospitalizaciones se han venido disminuyendo. Esta semana la cifra en UCI llegó incluso a 355 pacientes. Después de 82 días, las unidades de cuidados intensivos de la Caja Costarricense del Seguro Social por fin vuelven a la capacidad máxima óptima, que es de 359 personas. Después de todo lo que hemos pasado en estas últimas semanas, estamos justamente en el puro límite de la capacidad máxima que habíamos indicado para UCIs y COVID, que era de 359. Sabemos que aquí están los 2 datos de privados y de públicos mezclados, pero en realidad estamos apenas acercándonos a ese umbral desde arriba, ¿verdad? Habíamos sobrepasado por mucho esta cantidad.
Si lo vemos en cifras, el 28 de abril del 2021 fue el último día en que el país tuvo menos de 359 personas en UCI. En ese momento se reportaban 351 internados con gravedad. El 25 de mayo fue el día más alto de hospitalizaciones UCI, llegando a 545. Ese día hubo 1.482 internamientos. Para este 20 de julio hubo 366 personas en UCI, de ellos 6 se encontraban en el sector privado, 4 en la clínica bíblica y 2 en el hospital Cima. Según el Ministerio de Salud, esta cifra subió levemente con respecto al lunes 19 de julio, situación que preocupa a las autoridades de cara a la detección de la variante Delta en nuestro país. Por otro lado, si vemos los contagios por región, Alajuela, San José, Heredia y Liberia siguen siendo los cantones con más casos, mientras que Dota, León Cortés, Ojancha y Tarrazú mantienen menos de 35 casos activos. Por ejemplo, para este martes 20 de julio, Río Cuarto fue el único lugar del país que no presentó nuevos casos. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. En el programa Manos a la Obra, este 24 de julio, para conmemorar la anexión del partido de Nicoya, tendremos un especial sobre jícaras xilograbadas en Costa Rica. Cada vez que haces una artesanía, es parte de usted, es parte porque es tu pensamiento. Agarré ya luego lo de jícara, me pareció muy interesante porque era algo que mi abuelita usaba. A las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos Manuel Obregón. Este gran pianista nos da un concierto en homenaje a los 50 años del Ministerio de Cultura y Juventud, este domingo 25 de julio a las 12 mediodía. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el siguiente programa de Camino al Desarrollo conoceremos las opciones de financiamiento que ofrece el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Es que el INBU tiene muchas ventajas con respecto a lo que es la tasa de interés. Es una de las más bajas del mercado, aparte de la estabilidad financiera que ofrece el INBU como tal. Sí, es la casa que siempre soñé, porque nosotros la diseñamos. Duramos 7 años diseñando la casa. Lo que más me llamó la atención de Credinbu es poder planificar, digamos, los gastos de uno, ya que es un crédito hipotecario a largo plazo, pero con una tasa que se la ofrecen fija. Los esperamos este lunes a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con información este sábado 24 de julio. 2 de los 30 primeros imputados en el caso Cochinilla aún esperan por la audiencia de apelación de medidas cautelares. La semana pasada debía comenzar, pero por falta de jueces no se pudo realizar. Los 2 imputados del caso Cochinilla que aún este martes 20 de julio no saben cuándo se realizará la audiencia de apelación de medidas cautelares son el ingeniero y topógrafo de geología y minas de apellidos Ureña Villalobos y el gerente de Alzo Frutales de apellidos Abarca Quesada. Para ellos aún no se ha señalado fecha de la audiencia, luego de que la semana pasada se suspendió por falta de jueces en el Tribunal Penal de Hacienda. En este momento no existe señalamiento para conocer esa apelación. Habrá que esperar a ver cuándo será posible. Pero en la causa principal, por denominarlo de alguna manera, hay varias cuestiones ya señaladas y pendientes. Entonces, yo entendería que hasta que no se concluya con esa etapa, posiblemente no vamos a conocer de este otro recurso de apelación. De acuerdo con el abogado, hay elementos de las apelaciones que deben ser resueltas y el hecho de separar a 2 imputados de una misma causa en otra audiencia significan errores de procedimientos. Pero hay todavía otras gestiones pendientes de resolver y técnicamente eso debería conocerse por un mismo órgano jurisdiccional, justamente para no generar resoluciones
contrarias entre sí o incompatibles la una con la otra. Desde esa perspectiva, yo ya lo he apuntado, lo he hablado con el Ministerio Público, que me parece que es momento oportuno de que estas causas se unifiquen y se tramiten conjuntamente como en mi criterio debe haber sido desde un principio. Eduardo Acuña, abogado penalista y ex juez, explicó que la apelación para estos dos imputados debe ser conocida por separado, ya que no podían verse con los otros 28 imputados, debido a que las resoluciones son distintas, aun cuando se trata de una misma causa. Lo que ocurre es que el juez que está conociendo de la apelación está conociendo de una apelación específicamente atinente a las personas que resolvió, mientras que en la otra resolución son dos personas diferentes y una resolución diferente que tiene que ser conocida de manera distinta. Es el mismo proceso, lo que ocurre es que las resoluciones son diferentes. Y se conoció primero de la apelación de la resolución que cubre a la mayoría de los imputados y luego queda la apelación de estos dos imputados que fue realizada de manera independiente. Ellos quedaron en libertad una semana antes que el resto de los imputados, Abarca Quesada con medidas alternas a la prisión preventiva y Ureña Villalobos sin medidas impuestas. La Procuraduría de la Ética denunció civilmente a 78 personas vinculadas con el caso llamado popularmente como Cochinilla, en total por el presunto perjuicio económico de 58.000 millones de colones por el daño material y social generado. Este miércoles la Procuraduría de la Ética Pública presentó una acción civil resarcitoria en el caso Cochinilla. Se trata de una demanda civil en contra de 78 personas entre físicas y jurídicas. Esta demanda pretende cobrar los supuestos daños materiales y sociales causados por las presuntas acciones de los imputados. La Procuraduría de la Ética estableció de manera prudencial que los supuestos daños materiales se cuantifican en un poco más de 45.000 millones de colones y en el caso del daño social estimado en un poco más de 13.500 millones de colones. Yo le puedo decir de lo que conozco del expediente, no sé de dónde se puede desprender un monto de 78.000 millones, como lo ha dicho el Ministerio Público, ni siquiera de 58.000 millones. En este caso no estamos hablando de que estas personas hayan robado un centavo, estamos hablando de simples movimientos presupuestarios, donde en lugar de pagarle la factura 1 a H. Solís, le pagaron la 2, pero por ¿cómo se llama? Servicios prestados, por obras ejecutadas. Nadie se ha robado un centavo. Entonces, sí me parece que es un poquito aventurado hablar de esos montos en este momento. Eso va a tener que aclararse posteriormente mediante pericias contables y creo que se va a determinar de que realmente esas sumas que se han venido dando de 78.000 millones y ahora 58.000 millones son montos que se han tirado a la opinión pública para darle un carácter, para exagerar un poquito el caso y generar un poquito de ambiente negativo hacia los imputados. El abogado de Mélida Solís, Francisco Campos, señaló que ante una posible solicitud de embargo que normalmente se plantea con las acciones civiles, se preparan para evitar la quiebra de la empresa. Apareado a la acción civil viene una solicitud de embargo normalmente. No desconozco si en este caso ya se presentó o está por presentarse, pero previendo eso es que hemos tenido un acercamiento, tanto el licenciado Elis Gámez como yo, con la Procuraduría de la Ética, tratando de buscar, vamos a ver, una especie de medida alterna que no signifique el quiebre de la empresa, la quiebra de la empresa. La PGR confirmó que como la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo conocer sobre el desvío de fondos en el presupuesto de instituciones, incluida el CONAVI, que se realizaron desde el 2018. Aseguró que los movimientos de los que él tiene conocimiento fueron bajo la legalidad. Además, calificó de necesario el pago de salarios a empleados del CONAVI que fueron removidos de sus puestos por estar involucrados en la investigación del caso Cochinilla. Sin embargo, a mediados de esta semana, el ministro de Obras Públicas y Transportes confirmó que no serán cancelados estos salarios.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, comentó esta mañana que los movimientos presupuestarios realizados desde el 2018 en las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Nacional de Vialidad, respondieron a la reforma fiscal que permitió recuperar dineros para obra pública. Alvarado aseguró que en todo momento se trataron de acciones legales en las que fue necesario recortar para luego volver a reasignar partidas que permitieron construir obra pública. Una vez que logramos la aprobación de la reforma y una vez que que superamos esa etapa, en distintas partidas fuimos, a la medida de lo posible, recuperando presupuestos para las instituciones, los ministerios, en cuenta el CONAVI. ¿Para qué? Para construir. Y ese es el esfuerzo ese es el esfuerzo que yo puedo dar cuenta de lo que se ha hecho. Tras ventilado el caso conocido como Cochinilla, salió a la luz pública el movimiento de recursos por parte del exgerente financiero de CONAVI, Carlos Solís, para tratar de ocultar un faltante de 42.000 millones de colones generado por el pago anticipado a empresas vinculadas con obras públicas, eso sí, con dineros de partidas designadas para otros fines. Al mandatario también se le consultó su opinión sobre el pago de salarios a empleados separados de sus cargos en el CONAVI, tras ser investigados por presuntamente ser parte de la red de corrupción en obra pública. Para ellos, el Tribunal de Hacienda dictó la separación de sus puestos y es el mismo Consejo el que debe de decidir que la medida es con goce o sin goce de salario. Los salarios, pues es la jurisprudencia que hay. Yo sé que eso genera, y a mí también, incomodidad y molestia. Es lo que es nuestra jurisprudencia. Más bien, no hacerlo también puede hacer incurrir en costos superiores al propio Estado cuando se levante un posible reclamo. Respecto a la suspensión con goce o sin goce de salario de los empleados en instituciones del Estado, el fiscal adjunto Glenn Calvo aclaró que la misma Sala Constitucional ha establecido la debida definición de los roles. Constitucional de nuestro país ha establecido que, si bien es cierto, el juez penal puede ordenar la suspensión de un trabajador en un delito funcional, es las instituciones quienes deben designar, por ser los patrones directos, en qué calidad va a hacer esta suspensión. Lo explico tal vez para andar mejor. Quiere decir que es el órgano administrativo de cada una de las instituciones quien va a determinar si esa suspensión es con goce de salario o sin goce de salario, y si esa suspensión da parte también para abrir un procedimiento administrativo. El CONAVI y el MOB invertirán 20 millones de colones mensuales en el pago de salarios de 13 funcionarios separados de sus puestos por estar involucrados en el caso Cochinilla. A la fecha, el Consejo Nacional de Vialidad no ha pronunciado sobre medidas administrativas para los involucrados en este caso. Hacemos nuevamente una pausa y ya regresamos con más. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300.000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Mi nombre es Sergio Tomás Morales Jaén, vengo representando a la provincia de Guanacaste. Tengo la dicha de ser bisnieto del escritor de la letra del himno de Guanacaste, Félix Hernández Pérez, y me he puesto la labor de continuar con el legado de la música, con el legado del folclore, y bueno, ojalá que puedan disfrutar de este temita todos. Muchas gracias. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi.
Sería mucho más feliz este continente si en todos los países americanos se estuviera aplicando un régimen electoral tan evolucionado como el que rige aquí en Costa Rica. Esta semana, en Animales Políticos, ¿votar o no votar? Una reflexión sobre el proceso electoral y el viaje de nuestros votos. ¿Qué debemos hacer para que la ciudadanía retome el interés en los procesos electorales? Animales Políticos, el domingo 25 de julio a las 7 de la noche y el martes 27 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los diputados quieren tener un informe detallado por parte del Ministerio de Hacienda que cuantifique el impacto real que han tenido 5 créditos internacionales en las finanzas públicas. Esto en términos de ahorro, pago de intereses y estrategia de canje por deuda. Así se lo hicieron saber al jerarca de esta cartera por medio de una moción, la cual será respondida con prontitud, según aseguraron en el Ministerio de Hacienda. Los legisladores pertenecientes a la Comisión de Hacendarios están solicitando cuentas claras al Ministerio de Hacienda sobre el impacto real que han tenido los 5 créditos internacionales que se han aprobado en el Congreso para el apoyo presupuestario en las finanzas públicas. La gestión se realizó por medio de una moción para solicitarle al propio jerarca de esta cartera, Elian Villegas, un informe detallado que cuantifique el impacto real de estos préstamos en las finanzas en términos de ahorro, pago de intereses y estrategias de canje de deuda pública. No hemos tenido un análisis sucinto de este requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda, con lo cual, después de que esta presidenta, en aras de la transparencia, hizo el requerimiento, igualmente el diputado Eduardo Cruzan, a la misma Contraloría General de la República, y existe una ausencia de esta información, presentamos una moción, la cual fue suscrita por todos los diputados y diputadas presentes de la comisión y se votó por la unanimidad de los presentes con el fin de que el Ministerio de Hacienda pueda trasladar a la Comisión de Asuntos Hacendarios a cuánto obedece el ahorro que se ha generado en intereses, en la bolsa de intereses, al hacer esta aplicación de créditos externos con el fin de cambiar esa deuda cara a muy corto plazo por una deuda muchísimo más barata a un plazo muchísimo más extenso, y verificar cuál ha sido el impacto, pero en números, de la aprobación de estos créditos, que, como le digo, asciende en una suma superior a los 824.000 millones de colones. Pero veamos cuáles son estos 5 créditos que suman los más de 824.000 millones de colones. El primero es de 57.200 millones de colones de un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de apoyo a la sostenibilidad financiera. El segundo es por una suma de 131.612 millones de colones de un crédito para el Plan de Descarbonización de Costa Rica. El tercero es de 290.708 millones de colones de un préstamo suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina para el programa de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas públicas. El siguiente es de 85.728 millones de colones de un crédito suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo para el programa de apoyo presupuestario para el fortalecimiento de las políticas de implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica. Y el último que se ha aprobado es por 259.367 millones de colones del préstamo instrumento de financiamiento rápido otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Ante estos números, la presidencia de esta comisión también señaló que estas consultas fueron realizadas a la coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido. Sin embargo, la misma no fue corroborada. En alguna oportunidad en el año 2020, a finalizar el año pasado, se le hizo la consulta directamente a la ministra Pilar Garrido, quien es la coordinadora del equipo económico. Ella nos había trasladado una información, sin embargo, esta información no la pudo constatar el viceministro de Hacienda, con lo cual esperemos que muy pronto tengamos esa información que fue requerida no solamente por nota, sino ahora por acuerdo de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que en cuestión de días estarán dando respuesta a los diputados. La solicitud que ha realizado la Asamblea Legislativa y más concretamente la Comisión de Asuntos Hacendarios para contar con el criterio técnico del Ministerio de Hacienda sobre el efecto que han tenido los créditos aprobados durante el año pasado en lo que es propiamente la contención del pago por intereses,
Es algo que le estaremos presentando a la Asamblea en los próximos días. Creemos que es muy importante porque es una forma de visibilizar el esfuerzo que se realiza mediante y el beneficio que se obtiene con la aprobación de los empréstitos internacionales. Los diputados pidieron la información luego de que la Contraloría General de la República rechazara la liquidación presupuestaria del 2020 presentada por el gobierno debido a errores de clasificación, recursos no registrados e incertidumbre sobre algunas cifras. El Sistema Nacional de Radio y Televisión y la Universidad Estatal a Distancia suscribieron un convenio de cooperación esta semana. Los jerarcas de ambas instituciones procuraron la coordinación y colaboración y además planificación de actividades, préstamo de equipo técnico y tecnológico, asignación de personal académico, técnico y administrativo, con el fin de promover la coproducción de materiales audiovisuales o transmisiones. El intercambio de acciones está orientado sobre todo a solventar la demanda educativa del país, que por la pandemia tiene a miles de niños y jóvenes sin poder accesar a plataformas educativas digitales. La enorme experiencia adquirida por la UNED ofreciendo educación virtual permitirá al CISNART tener acceso a riguroso y valioso material audiovisual para sus franjas educativas. Hemos terminado esta entrega informativa. Agradecemos su compañía. Les deseamos un feliz fin de semana. A continuación.